Vamos a ver ahora LVM o Logical Volume Manager, que sería como el Tetris de los discos, porque es el que me ayuda a acomodar dentro de un disco físico toda la información. ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que suele pasar? Suele pasar que nosotros particionamos el disco y en una partición podemos directamente el barra bar o el barra home, y después, cuando estamos usando, resulta que se llena más rápido una partición que otra, ¿no? Entonces, decimos que estamos como en una celda rígida, ¿no? O sea, no nos podemos mover y no podemos compartir parte del almacenamiento de una partición con respecto a la otra, ¿sí? Esto lo que nos hace es una falta de flexibilidad que muchas veces me va a obligar a parar el sistema, mover las particiones, ¿sí? O mover los datos a otro lado, cambiar el tamaño de las particiones y volver a copiar todo, ¿sí? Entonces, para evitar este tipo de restricciones, lo que se inventó, una de las opciones es LVM, ¿sí? Que nos permite escaparnos de esta rigidez que tiene usar directamente particiones sobre el volumen físico, y lo que hace es crear volúmenes lógicos, ¿sí? Y LVM es el gestor de volúmenes lógicos. Es una capa de abstracción que lo que nos va a permitir es separar el file system, ¿no? El sistema de archivos, del almacenamiento físico. Va entre medios y nos permite esa flexibilidad extra. Entonces, ¿cómo se arma esta gestión de volúmenes lógicos? Vamos a arrancar siempre por los que se llaman physical volume, que a pesar de esto no es exactamente el volumen físico. A ver, se puede, ¿sí? Podríamos directamente trabajar sobre los discos físicos, pero se recomienda siempre trabajar sobre particiones. Eso sería lo que es nuestro punto de partida, nuestro physical volume. Como dice ahí, ¿no? Hay un comando en Linux que pvcreate, o sea, physical volume create, crear un volumen físico, y típicamente lo creamos sobre una partición. Se puede hacer sobre SDA o SDB directamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, Windows lo va a ver, al disco lo va a ver sin particionar, ¿no? Porque no tiene un GPT, no tiene un MBR, entonces lo puede considerar como un disco vacío. Incluso algunos Rescue Disk de Linux le puede pasar lo mismo, a no encontrar una tabla de particiones, ¿sí? Entonces, típicamente el PV, el Physical Volume, lo vamos a crear sobre una partición, ¿sí? O sea, lo primero sería particionar. Si queremos, hacemos una partición del disco completo. Pero, insisto, para que algunos sistemas lo vean al disco como ocupado, ¿sí? Con esos PBs nosotros los podemos agrupar en, se llama VG, ¿sí? Volume Groups, ¿sí? Los otros son Physical Volumes, estos son Volume Groups, o sea, volúmenes físicos, y estos son grupos de volúmenes. Entonces, a los PBs los metemos todos en grupos de volúmenes. ¿Mm? Y estos son grupos lógicos de volúmenes, ¿sí? Entonces están todos en esa bolsa, digamos, y de ahí podemos ir tomando almacenamiento. ¿Qué tiene de bueno trabajar con esto? Que nosotros podemos tomar la cantidad que queremos de este almacenamiento. Y si esa bolsa se vacía, podemos meter más PBs, ¿no? Más physical volumes, o sea, o más particiones o más discos particionados o sin particionar, los agregamos a este volume group. Y después, cuando nosotros vamos a crear nuestro file system, lo creamos sobre, ¿sí? Ese almacenamiento y no directamente sobre las particiones que teníamos. ¿Está? Y para poder particionar o para poder crear esas particiones necesitamos los volúmenes lógicos, ¿sí? Recuerden que en realidad LVM es eso, no es un gestor de volúmenes lógicos. Y este sería como el último paso, que yo ahora creo lo que sería nuestra partición, que ya no es la partición sobre el disco, sino que es un volumen lógico y que se crea dentro de ese grupo de volúmenes, ¿sí? Lo bueno que tenemos acá es que esto lo podemos extender en vivo, digamos en caliente, sin parar la máquina y sin mover los datos a otro lado. Lo podemos extender con un comando simplemente que le agregue, por ejemplo, como este, ¿no? 10 gigas a nuestro volumen lógico que está dentro de un volume group, ¿sí? Entonces, esa es la flexibilidad que nos da LVM. No tenemos que parar el servidor para añadir más espacio. Si los discos son hot swap, puedo enchufar un disco más, particionarlo, crear encima el physical volume y
añadirlo a un volume group y tengo más disponibilidad para extender nuestro volumen lógico y por lo tanto la partición. Entonces, ¿cuál sería la jerarquía? Yo arranco con mi partición, o bueno, insisto, se puede hacer también sobre el disco físico, aunque no es lo recomendable. De ahí inicializo un volumen físico, luego hago un grupo de volúmenes, un grupo de, sí, de volumen con todos los volúmenes físicos que tenga, creo una partición lógica que es el logical volume y ahí sobre esa partición lógica recién hago el file system. ¿Sí? Esa es la jerarquía que tengo que seguir para el LVM. Y lo bueno es que cuando el file system se queda sin espacio, puedo ampliar la partición lógica con espacio disponible del volume group. ¿Tá? ¿Cómo nos beneficiamos? Bueno, en que en principio tendríamos cero downtime para agregar o achicar un volumen lógico. ¿Sí? Podemos añadir un nuevo disco al servidor, sumarlo en el volume group y directamente vamos a tener más capacidad para extender nuestro volumen lógico y luego redimensionar en caliente nuestro file system. ¿Eh? Soporta, obviamente, redimensionar en caliente, la migración de datos entre discos físicos de ser necesario y también RAID de forma nativa en LVM. Otra de las grandes ventajas que nos da usar volúmenes lógicos es que podemos hacer backups o copias instantáneas perfectas. ¿Sí? ¿Qué hace esto? Yo el volumen lógico le puedo sacar una foto del momento que yo quiero y a partir de esa foto todas las modificaciones se van a ir guardando en otro lado del disco. ¿Sí? Obviamente que tengo que tener espacio disponible dentro del volume group. ¿No? Eso se llama copy on write, o sea que cada vez que se escribe alguna modificación, en realidad se hace una copia porque como yo saqué una foto, estoy manteniendo los datos originales. Bien, eso, tengan cuidado, o sea, eso no se puede dejar esa instantánea todo el tiempo porque si no, a medida que haya más y más modificaciones, va a ir creciendo esta instantánea, ¿sí? Van a ir creciendo las modificaciones y en ese caso el disco se va a llenar o el volume group se va a llenar, ¿no? Siempre cuando se termina de usar la instantánea, o sea, yo saco la instantánea, copio todo a mi disco de red, CDs o cintas, lo que se use para hacer backup, y una vez que termine mi backup, entonces borro la instantánea y a partir de ahí ya se usan las modificaciones. ¿Sí? O sea, el sistema de archivos como está. ¿Mm? Pero siempre hay que acordarse de borrarlo. ¿Sí? Los casos de uso típicos de las instantáneas o los snapshots es los backups, como les decía. ¿Sí? Yo puedo hacer, es decir, dejo quieto el sistema de archivos como está ahora, se saca una instantánea, la base de datos sigue funcionando, pero yo copio el estado en el que estaba en el momento de hacer la instantánea. O termino de copiar, la borro. ¿Sí? Puedo también para hacer entornos de prueba temporales, o sea, imagínense, no sé, quieren probar alguna versión nueva de algo, ¿sí? Instalan un software, qué sé yo, o sea, antes hacen la instantánea, ¿no? Después instalan el software, no les funcionó, no les gustó, bueno, vuelven a la instantánea y su sistema está como estaba sin esa instalación. Y después la otra es hacer un rollback con respecto a una actualización, o sea, ustedes están en la versión X de, no sé, de Python y 3.1, qué sé yo, y quieren probar, quieren migrar a la siguiente. Sacan la instantánea, actualizan y se dan cuenta de que su aplicación no funciona con la nueva versión de Python. Entonces, en lugar de volver a instalar otro sistema con la versión anterior, no, simplemente vuelven a la instantánea y, bueno, tienen tiempo para ver por qué su aplicación con la nueva versión de Python no funciona, ¿sí? Pero bueno, la idea es esa, poder hacer un rollback rapidísimo en el caso de una actualización que no funcione, ¿sí? Y siempre, en todo momento, recuerden que cuando terminan de usar el snapshot, lo tienen que borrar, ¿sí? Porque si no, eso se queda en el disco y cada modificación sigue ocupando espacio. Muy bien, eso era todo.